Hola a todos, bienvenidos a la tercera clase de funciones. Hoy día vamos a trabajar lo que es la función cuadrática. Y el objetivo de esta clase es representar una función cuadrática mediante su gráfica y de forma algebraica, analizando sus principales características. Entonces, recordemos un poquito lo que vimos en la clase anterior. Nosotros en la clase anterior trabajamos con lo que es la función afín, lineal y constante. Estas tres funciones son representadas por una recta en el plano. Entonces, esta clase nosotros vamos a analizar los elementos de la función cuadrática, la cual no es una línea recta. Comencemos con la función cuadrática. Entonces, comencemos con la definición. La función cuadrática es una función de segundo grado. ¿Por qué es una función de segundo grado? Porque el x con el grado mayor es 2. Por eso es una función de segundo grado. Entonces, la función es ax cuadrado más bx más c, como aparece acá, donde a, b y c son tres números reales y a siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no ya no sería función cuadrática. Entonces, la representación de esta función es una parábola, que es simétrica con respecto a una recta paralela al eje de las ordenadas. Esa recta recibe el nombre del eje de simetría. Esta recta que está acá es el eje de simetría y esta de ahí es la parábola. Entonces, el primer elemento que vamos a analizar es su concavidad. Es la dirección en la cual se abren sus ramas o brazos. Para analizar cómo es su concavidad utilizaremos el parámetro a de la función, o sea, el que está en rojo acá, el que acompaña al x cuadrado. Entonces, si a es un número positivo, sus ramas se abren hacia arriba y va a tener concavidad positiva. O sea, la parábola va a estar feliz. Si a es un número negativo, sus ramas se van a abrir hacia abajo y va a tener concavidad negativa. O sea, la parábola va a estar triste. Ejemplo número 1. Tenemos la función f, que es 3x cuadrado más x menos 3. Entonces, lo primero que nosotros siempre vamos a hacer es determinar cuánto es a, cuánto es b y cuánto es c. En este caso, a es 3, b es 1 y c es menos 3. Como a es un número positivo, entonces va a ser cóncava hacia arriba. Sus ramas se abren hacia arriba, como se ve en la imagen. Ejemplo número 2. La función g es menos 0,3x cuadrado más 2x más 1. En este caso, a es menos 0,3, b es 2 y c es 1. Sus ramas se abren hacia abajo, es cóncava negativa. ¿Por qué? Porque el a es un número negativo. El segundo elemento que vamos a analizar es la intersección con el eje y. La parábola asociada a la función y igual a ax cuadrado más bx más c, que es la misma que nosotros tenemos acá abajo, siempre intersecta el eje de las ordenadas, o sea, el eje y, en y igual a c, o sea, en ese punto que está ahí. Siempre la va a intersectar en el 0, c. Esa es la intersección con el eje y. Ejemplos. Veamos los ejemplos anteriores. Tenemos el caso de f, que el c en este caso vale menos 3. Y si nos damos cuenta en la imagen, intersecta en el menos 3. Por lo tanto, en i igual a menos 3, tenemos la intersección. Luego, en la función g, tenemos que el c vale menos 1. Por lo tanto, vemos en la imagen que intersecta en el i igual a 1 que tenemos ahí. Con esto llegamos a la actividad número 1, que dice: analiza las siguientes funciones y determina el valor de a, b y c y luego su concavidad e intersección con el eje y.
El tercer elemento que nosotros vamos a analizar es el eje de simetría. El eje de simetría es una recta paralela al eje de las ordenadas, o sea, al eje Y. Cumple con la propiedad de que la parábola es simétrica para ambos lados de esta recta. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser igual para allá y va a ser igual para allá. Entonces, tenemos la función cuadrática f y la fórmula para calcular el eje de simetría va a ser x igual a menos b partido en 2a. Recordamos que es una recta que va a pasar en el x igual a menos b partido en 2a. Junto con esto podemos analizar lo que es el vértice de una función cuadrática. El vértice de una función cuadrática es el punto de intersección entre la parábola y el eje de simetría, que cumple con la siguiente propiedad. Cuando a es mayor a 0, o sea un número positivo, sabemos que es cóncavo hacia arriba, este va a ser un punto mínimo. Si a es menor a 0, o sea un número negativo, cuando es cóncavo hacia abajo nuestra parábola, este punto va a ser un punto máximo. Ahora nos falta ver cómo nosotros vamos a encontrar el valor de este punto. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la siguiente función cuadrática. Nosotros tenemos dos opciones diferentes para poder encontrar el valor del punto x, y. La primera opción es utilizar la siguiente fórmula, que dice, el x yo lo voy a calcular como menos b partido en 2a. Y el y yo lo voy a calcular evaluando el valor que me dio en el x en nuestra función de arriba. La segunda opción es aprenderse de memoria o entender la siguiente fórmula. El x, recordamos que va a ser el punto en donde se intersecta el eje de simetría con nuestra parábola, por eso va a tener exactamente el mismo valor que el eje de simetría. Y en el y en este caso sería calcular b cuadrado menos 4ac partido 2a. Usted puede utilizar la opción que le parezca más fácil. Nosotros vamos a hacer un ejemplo utilizando la número 1, dado que es un poco más complicada que la número 2, que es solamente aprenderse de memoria una fórmula. Entonces, en el siguiente ejemplo nosotros vamos a encontrar el eje de simetría y el vértice. El eje de simetría lo hacemos reemplazando los valores de a y b, que en este caso a es menos 2, b es menos 3 y c es 4. En la fórmula menos b partido en 2a, obteniendo así que el eje de simetría es x igual a menos 3 cuartos. Como el a es un número negativo, nosotros vamos a saber que el vértice es un punto máximo. Y vamos a utilizar la primera opción para calcular el vértice. Entonces, el valor del x nosotros sabemos que es 3 cuartos y el valor del y nosotros tenemos que evaluar el 3 cuartos en nuestra función. ¿En cuál función? En esta de acá. Por lo tanto, donde antes teníamos x, ahora vamos a poner el menos 3 cuartos. Eso es evaluar una función. Por lo tanto, menos 3 cuartos elevado a 2 nos da 9/16. Y el menos 3 por el menos 3 cuartos nos da 9 cuartos. Ahora multiplicamos el menos 2 por el 9 partido en 16 y nos da 18/16. Finalmente nos queda menos 18 partido en 16 más 9 cuartos más 4. Como son sumas de puras fracciones, tenemos que buscar el mínimo común múltiplo, que en este caso es 8, para así poder sumar esos tres números, obteniendo así 41/8. Por lo tanto, el vértice de nuestra función va a ser menos 3 cuartos, 41/8. Con eso podemos ver la gráfica en donde se ve el vértice en rojo y el eje de simetría en
negro. Si nos damos cuenta, el eje de simetría es menos 3/4, la coordenada X también es menos 3/4. Entonces, con eso llegamos a la actividad número 2, en donde usted tiene dos funciones, tiene que encontrar A, B, C, el eje de simetría, el vértice y determinar si es un punto máximo o un punto mínimo. Como número 4, nosotros vamos a analizar lo que son los ceros de la función cuadrática. Los ceros de la función cuadrática son la coordenada X de los puntos en los cuales la parábola toca el eje X. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos que tenemos el plano cartesiano X, Y y tenemos una parábola cualquiera. Los puntos en los cuales toca nuestra parábola con el eje X van a ser nuestros cero de la función. Entonces, eso los vamos a llamar x1 y x2. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando y es igual a 0. Por lo tanto, nosotros vamos a resolver la ecuación cuadrática 0 igual a ax cuadrado más bx más c para poder encontrar esos dos valores. Al ser una ecuación cuadrática, nosotros tenemos dos soluciones, que son nuestros ceros de la función. Entonces, ¿cómo podemos resolver una ecuación cuadrática? Existen varios métodos, nosotros vamos a recordar dos métodos. El primer método es el método de factorización. Usted puede factorizar, puede utilizar el cuadrado de binomio, suma por su diferencia. Existen diferentes métodos en los cuales usted puede utilizar para factorizarlas. Por ejemplo, dos números que sumados me den b y que multiplicados me den c, etc. Y así lograr factorizarlas. Por ejemplo, nosotros tenemos esta factorización en donde el valor de x1 y x2 serían las raíces. Usted vio muchos métodos de factorización durante toda la enseñanza media, así que utilícelos de la forma adecuada siempre que pueda. Y si es que ya no sabe cómo factorizar, no se puede factorizar o no quiere factorizar, vamos a utilizar el segundo método, que es la fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, que es esta fórmula que está aquí. Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a, que nos entrega dos soluciones. La primera, cuando nosotros utilizamos la suma, y la segunda, cuando nosotros utilizamos la resta. Entonces, esta es la vieja confiable, siempre sirve para resolver una ecuación de segundo grado. Téngala bajo su manga, siempre. Entonces, tenemos el ejemplo de la función 4x cuadrado más 12x más 3. Lo primero que vamos a hacer es identificar los valores de a, b y c. En este caso, a es igual a 4, b es igual a 12 y c es igual a 3. Lo único que hacemos en el primer paso es reemplazar los valores. Por lo tanto, nos queda lo que está en este espacio. Luego, 12 al cuadrado lo elevamos y nos da 144. 4 por 4 por 3 nos da 48. 144 menos 48 es 96. Y nosotros podemos decir que 16 por 6 es igual a 96, por lo tanto la raíz nos quedaría en 4 raíz de 6, porque la raíz de 16 es 4. Entonces, así obtenemos las dos soluciones que aparecen aquí abajo. Una con el positivo y el otra con el negativo. Terminamos aquí, nos falta un paso que es factorizar. Podemos factorizar arriba por 4, en ambos casos. ¿Por qué? Porque 4 por 3 nos da 12 y 4 por 1 nos da 4. Factorizamos y luego simplificamos. 4 en 8 nos queda el 2 abajo. Y así obtenemos las dos raíces de nuestra función cuadrática.
Por lo tanto, tenemos los dos puntos en los cuales toca la función al eje X. Una observación, solamente para que lo tengan en mente, si nosotros tenemos que alfa y beta son las soluciones de nuestra ecuación cuadrática, entonces siempre se va a cumplir que la suma va a ser igual a menos b partido en a y la multiplicación de ellas va a ser c partido en a. Esto es solamente para que lo tengan en caso de que lo necesiten en algún momento. Entonces, la tercera actividad es encontrar los ceros de la función de cada una de esas funciones cuadráticas, incluida desarrollo, por favor. Como número 5 vamos a analizar el discriminante de la función. El discriminante es la expresión b cuadrado menos 4ac, que es lo que se encontraba dentro de la fórmula de la ecuación cuadrática. Y su símbolo es un triangulito. Existen tres casos. El primer caso es cuando el discriminante es mayor a 0. En este caso existen dos raíces reales diferentes y la parábola toca en dos puntos al eje X, como se puede apreciar en la imagen. El segundo caso es cuando el discriminante es igual a 0. Existen dos raíces iguales y la parábola toca en un único punto a el eje X. Y el tercer caso es cuando es negativo. O sea que no existen raíces reales, es decir, existen dos raíces reales distintas. La parábola no toca al eje X, entonces, en este caso el discriminante es mayor a 0, en este caso el discriminante es igual a 0, dos raíces iguales reales, ¿sí? Y el discriminante es menor a 0. Entonces, en la actividad número 4, usted tiene que completar la tabla encontrando el discriminante y diciendo de qué tipo son sus raíces. Lo último que vamos a ver es la contracción y expansión de una parábola. Para esto vamos a analizar la siguiente imagen. Nosotros tenemos de base la función f de x igual a x cuadrado, que es nuestra función cuadrática normal, que es la que se encuentra ahí. Si nos damos cuenta, existen dos funciones, una que es más angosta y una que es más ancha. Si nosotros analizamos la que es más angosta, su a es 7. Y si analizamos la que es más ancha, el a es 0,2. Vamos a ver un segundo caso. En este caso también tenemos lo mismo, en donde la que es más angosta, el a es 10, y la que es más ancha, el a es 0,5. Entonces, como conclusión, podemos decir que si el valor absoluto de a es mayor que 1, eso quiere decir que si tenemos la recta numérica, si a es un número mayor que 1, sea cualquiera de los que se encuentren allá, o un número menor que menos 1, cualquiera de los que se encuentren en este lado, la parábola siempre va a ser más angosta que la función base x cuadrado. Cualquier número, a igual a 10, a igual a menos 2,5, a igual a menos 100, a igual a 7 cuartos, siempre va a ser más angosta. En cambio, si el valor absoluto de a es menor que 1, es decir, que se encuentre entre el 1 y el menos 1 sin considerar esos números, va a ser más ancha, todos los números que se encuentran ahí entre medio. Puede ser un número decimal o una fracción menor que 1, positiva o negativa. Por ejemplo, el 0,1, el menos 0,3, el 3 cuartos, etc. Entonces, utilizando todos estos elementos puedes graficar una función cuadrática y determinar su comportamiento. Las fotos deben ir en un archivo Word.
De vuelta de las vacaciones, recuerda que estamos en cuarentena, por favor, cuídense. Ejercitaremos todo lo visto en esta clase. Espero sus trabajos en el mail. Si tiene alguna duda, por favor, envíenme un mail. Nos vemos.